Buenas tardes, soy Acevedo Pablo Isabel de la Comisión 1 del curso de Histología y Embriología. Mi tema para el siguiente video es el duodeno. El duodeno pertenece a la primera parte corta del intestino delgado, mide de unos 25 a 30 centímetros de largo y se encuentra localizado en el retroperitoneo. La mucosa. Todo el intestino está recubierto por unas vellosidades que poseen un núcleo de lámina propia que está recubierta por un epitelio. Hay un aumento en la superficie de la mucosa dada por la presencia de glándulas tubulares de unos 40 micrómetros de profundidad entre las vellosidades denominadas, como vemos ahí, criptas de Lieberkühn, que estas desembocan a la altura de la raíz de la vellosidad y se extienden a través de la lámina propia hasta la muscular de la mucosa. En un corte de vellosidad intestinal con técnica de Paz podemos ver el epitelio de la mucosa, que es un epitelio simple cilíndrico compuesto por 6 tipos celulares. Tenemos los enterocitos o células absortivas, que son células cilíndricas de unos 20 micrómetros de altura, con núcleo más o menos ovoide, ubicado en la porción basal. La superficie libre, como vemos ahí, presenta un nítido borde en cepillo compuesto por microvellosidades paralelas muy juntas. El citoplasma de esta célula muestra una eosinofilia débil y presenta numerosas mitocondrias y un retículo endoplasmático liso muy desarrollado. En este preparado también podemos ver esas células caliciformes que se encuentran insertas entre las células absortivas. En este fondo de cripta de una cripta de Lieberkühn podemos ver también células de Paneth que se visualizan como células piramidales con un núcleo en la porción basal y gránulos de secreción supranucleares muy eosinófilos. También tenemos las células enteroendocrinas que están dispersas entre las demás células. Acá podemos ver una, y estas contienen gránulos de localización basal respecto al núcleo. También tenemos células madres que se encuentran en las criptas de Lieberkühn y las células M que representan una parte funcional en el tejido linfoide asociado con la mucosa. Lámina propia se compone de tejido conectivo laxo con células abundantes, se extiende como un núcleo de tejido conectivo hasta la parte superior de las vellosidades y ocupa un espacio entre las criptas de Lieberkühn. Las células que aparecen en gran cantidad son los linfocitos y células plasmáticas. Y también tenemos más abajo, ahí, las láminas muscular de la mucosa, que se compone de una capa circular interna y otra longitudinal externa que no se puede distinguir con microscopía óptica. Y de la capa interna parten unos haces de células musculares lisas que forman un haz longitudinal que se contrae y produce movimiento en las vellosidades. La submucosa se compone de tejido conectivo laxo y contiene vasos sanguíneos y linfáticos. En el duodeno presenta glándulas, que son las denominadas glándulas de Brunner, que comienzan en el píloro y están más desarrolladas en el primer tercio del duodeno. En localizaciones más distales se encuentran islotes de tejido glandular, que no siempre se limita a la submucosa, dado que a menudo la muscular de la mucosa está dividida por islotes de tejido glandular que se extienden en la lámina propia. Las glándulas tienen un adenómero tubular que está compuesto por células mucosas con núcleos aplanados, como vemos ahí, son basales. Los conductos excretores poseen epitelio cilíndrico simple y desembocan, como vemos en amarillo, en las criptas de Lieberkühn. La muscular externa se divide en una capa circular interna y en una longitudinal externa que está separada por un tejido conectivo. Contiene el plexo mientérico, que además del tejido nervioso, que es perteneciente al plexo, entre la capa muscular circular y la longitudinal se encuentra una red de células ramificadas denominadas células intersticiales, que son células musculares lisas especializadas que tienen como una función de marcapasos del músculo liso que genera impulsos. Y la serosa está compuesta por mesotelio con subserosa subyacente,
Una red bien desarrollada de fibras elásticas se encuentra por debajo de la membrana basal de las células mesoteliales.